Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos las novedades introducidas por la Ley Orgánica 10 de 2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Recuerda que si quieres apoyar al canal, únete y si quieres conseguir ventajas, suscríbete al mismo. Esta ley persigue prevenir y dar respuesta específica a las violencias sexuales. Esta es una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en la sociedad española y que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Las novedades introducidas en materia de seguridad social por esta Ley Orgánica de 2022 las encontramos en la disposición final, 16ª. El apartado 5 del artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha quedado redactado de la siguiente forma. El periodo de suspensión con reserva del puesto de trabajo contemplado en el artículo 48.8 del Estatuto de los Trabajadores para supuestos de violencia de género o violencia sexual tendrá la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado del menor, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La segunda de las novedades introducidas afecta a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social establece el acceso a la jubilación anticipada por esta causa debe reunir una serie de requisitos. Uno de ellos es que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las siguientes causas. Así que esta ley orgánica introduce el siguiente apartado: la extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de violencia de género o violencia sexual, prevista en el artículo 49.1m del Estatuto de los Trabajadores. En lo que se refiere a la pensión de orfandad y prestación de orfandad, se ha modificado el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 224, quedando de la siguiente manera: tendrán derecho a la prestación de orfandad en régimen de igualdad cada uno de los hijos e hijas de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, y en todo caso cuando se deba a la comisión contra la mujer de alguno de los supuestos de violencias sexuales determinados por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La situación legal de desempleo tipificada en el artículo 267, ha sufrido dos modificaciones. La primera de ellas es que ha introducido la violencia sexual al amparo del artículo 45.1n del Estatuto de los Trabajadores como una de las causas en las que se encontrará en situación legal de desempleo cuando se suspenda el contrato de trabajo, y la segunda modificación afecta a cómo se acredita esa situación legal de desempleo en los supuestos de violencia sexual. Así que esta se acreditará por comunicación escrita del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, junto con la orden de protección en favor de la víctima o, en su defecto, junto con cualquier otro de los documentos contemplados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 o bien del artículo 37 de esta Ley Orgánica de 2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Otra de las novedades introducidas ha sido en el artículo 271, cuando habla de la suspensión y reanudación del derecho a la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, incluyendo como uno de los motivos para la reanudación el de la violencia sexual. El artículo 300 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social regula el compromiso de actividad en los supuestos de ser demandante de empleo y ha introducido así un apartado, y es que para la aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores, el Servicio Público de Empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género o de violencia sexual a efectos de anteperar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito. En cuanto a la acción protectora, en los supuestos de cese de actividad,
y en los supuestos previstos en el artículo 331.1d, cuando se refiere a la situación legal de desempleo por violencia sexual, no existirá la obligación de cotizar a la Seguridad Social, estándolo previsto en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Otra de las novedades introducidas ha sido en la situación legal de cese de actividad del artículo 331, y es que se encontrarán en esta situación todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de estas causas, y introduciendo o incluyendo la violencia de género o la violencia sexual determinante de este cese temporal o definitivo en la actividad de la trabajadora autónoma. En cuanto a la acreditación de la situación legal del cese de actividad, la Ley Orgánica ha introducido que la violencia de género o la violencia sexual se acreditará por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará cualquiera de los documentos a los que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 o bien el artículo 37 de esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Igualmente se ha visto modificado el artículo 335, que regula la situación legal del cese de actividad de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, incluyendo que una de las causas de ese cese con carácter definitivo o temporal de la prestación de trabajo puede haber sido por la violencia sexual, y ha introducido igualmente que la declaración de esa situación legal de cese de actividad se efectuará de acuerdo con las siguientes normas, y en el caso de violencia sexual por la declaración escrita de la solicitante, a la que se adjuntará cualquiera de los documentos previstos en la Ley Orgánica 1/2004 o bien del artículo 37 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Si bien la declaración ha de contener la fecha a partir del cual se ha producido ese cese o bien la interrupción. Asimismo, se ha introducido como causa la de la violencia sexual en el caso de situación legal de cese de actividad de los trabajadores autónomos profesionales que hubieran cesado con carácter definitivo o temporal en la profesión desarrollada conjuntamente con otros. Respecto a la solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad regulado en el artículo 337, ha introducido que ese reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se puede solicitar con carácter general el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. Si bien, no obstante, en las situaciones legales de cese de actividad causadas por motivos de violencia sexual, el plazo comenzará a computar a partir de la fecha en que se hubiera hecho constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones. Muchas gracias. Si quieres apoyar al canal, únete, y si quieres obtener ventajas especiales, suscríbete al mismo.